Mary Driscoll se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y dio la vuelta a las chuletas que chisporroteaban en la sartén caliente. El calor de los fogones le hacía ampollas en la cara y el aire acondicionado del Betty's Diner volvía a funcionar mal. El calor del verano de Hartford estaba convirtiendo la pequeña cocina en un baño turco. «La mesa 3 está esperando sus hamburguesas, Mary», gritó Donna, asomando la cabeza por la ventana de servicio. «Y el viejo Frank está preguntando dónde está su maldito café». Dile a Frank que el buen café, como una buena mujer, se hace esperar. Sonrió Mary, colocando hábilmente las chuletas en panecillos tostados y añadiendo el resto de los ingredientes con una habilidad perfeccionada a lo largo de los años. «Ya me dirás, me estoy cansando de sus guiños», resopló Donna cogiendo los platos. Mary se limitó a sonreír, llenando una taza para su cliente habitual. El viejo Frank tenía más de 70 años y coqueteaba con todas las mujeres de la cafetería por pura picardía, especialmente con las recién llegadas, entre las que se encontraba Donna, que solo llevaba 3 meses trabajando. A las 4 de la tarde, el ajetreo del almuerzo se había calmado. Mary se quitó el delantal manchado de ketchup y se sentó en la mesa del fondo con una taza de té. Su turno terminaba en 1 hora y ya estaba deseando sumergir los pies en una palangana de agua fresca. 8 horas de pie en una cocina mal ventilada no era ninguna broma, ni siquiera para una mujer de 33 años acostumbrada al trabajo físico. La puerta de la cafetería se abrió y entró Tim Donnelly, el dueño del taller de reparación de automóviles de la calle de al lado. Saludó a Mary y se sentó frente a ella. «¿Qué tal, Mary? ¿Está Ray en el turno de noche?» «Sí, ha vuelto a coger el turno extra», asintió ella, dando un sorbo a su té. «Sabes que siempre hay más trabajo en la gasolinera en verano. Los turistas y todo eso. Supongo», Tim se encogió de hombros, «aunque es raro que lo acepten de noche. Suelen poner a los más experimentados en el turno de día, cuando hay más tráfico». Mary frunció el ceño. Tim tenía razón, pero ella no quería pensar en ello. Algo extraño le había estado pasando a Ray en los últimos meses. Se había vuelto irritable. A menudo se quedaba hasta tarde y sus conversaciones se habían convertido en un intercambio de frases de servicio. «¿Qué hay de nuevo en el taller?» Mary cambió de tema. «Estoy pensando en contratar a otro mecánico. Demasiado trabajo para Jack y para mí». Tomó un sorbo de café. «Por cierto, ¿cómo le va a Harry? Dijo que vendría el otro día a revisar mi elevador, pero no ha aparecido. Papá está bien. Probablemente está trabajando en su moto de nuevo. Ya sabes lo entusiasta que es. Harry Bennett, el padre de Mary, fue una vez el mejor mecánico de Hartford. Incluso después de jubilarse, no podía permanecer inactivo y siempre estaba ayudando a sus amigos con todo tipo de reparaciones. Dile que le espero», se levantó Tim. «Y dile a Ray que venga el sábado. Hace mucho tiempo que no jugamos al póker». Mary asintió, preguntándose si Ray estaría de acuerdo. Durante los últimos 3 meses había estado encontrando razones para negarse a ver a cualquiera de sus amigos. «Cansado, tengo que dormir, turno extra». Las razones cambiaban, pero el resultado seguía siendo el mismo. Ray se distanciaba cada vez más de ella y de sus conocidos comunes. Aquella noche, de vuelta en su pequeña casa de las afueras de Hartford, Mary miró el correo a primera hora de la mañana. Entre los folletos había otra factura de tarjeta de crédito. Abrió el sobre lentamente, sabiendo ya lo que iba a ver. Se le escapó un suspiro. La deuda aumentaba, a pesar de sus esfuerzos por ahorrar. Tiró el sobre la mesa y fue al baño. La ducha caliente le quitó un poco el cansancio del día. Después de ponerse la ropa de casa, Mary empezó a preparar la cena. Ray debería estar de vuelta a las 7 si no se quedaba hasta tarde. Las manecillas del reloj marcaban las 7:45 cuando la cerradura de la puerta principal hizo clic. Mary oyó cómo su marido arrojaba las llaves sobre la mesilla y entraba pesadamente en la cocina. «Hola», dijo besándole la mejilla. «Siento llegar tarde. Había una emergencia en la gasolinera. Han traído un nuevo cargamento de aceite, así que han tenido que descargarlo». Mary le puso delante un plato de lasaña caliente y se sentó frente a él. «¿Al menos has comido ahí? Pareces cansado». «He cogido un bocadillo», comenzó a comer, evitando la mirada de ella. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre». Betty se quejaba otra vez del nuevo lavavajillas. Tim vino preguntando por la partida de póker del sábado. Ray dudó en contestar, hurgando en su plato.
No puedo ir el sábado. Bob me ha pedido que le sustituya. Tiene asuntos familiares. Mary apretó los labios, pero guardó silencio. Ray nunca había rechazado jugar al póker con sus amigos. Era su ritual. Los maridos jugando a las cartas, las mujeres cotilleando con una copa de vino. Ahora tendría que disculparse de nuevo por su ausencia. Sal ha llamado. Preguntó si queríamos ir al lago con ellos el domingo. Se supone que hará buen tiempo. ¿El domingo? Ray frunció el ceño. No lo creo. Prometí que me pasaría por casa de mamá para ayudar con el porche. Llevas un mes prometiéndolo, comentó Mary. ¿Y? Dejó caer el tenedor. ¿Ahora tampoco puedes ir a casa de mamá? Eso no es lo que he dicho, se frotó la sien con cansancio. Es raro que sigas encontrando razones para evitar a nuestros amigos. Estoy trabajando como un demonio, Mary. Ray se levantó de la mesa. Siento no poder divertirme con tus amigos siempre que quiero. Salió al porche trasero dando un portazo. Mary oyó el chasquido de un mechero. ¿Cuándo había empezado Ray a fumar? Siempre se enorgullecía de no haber tocado nunca un cigarrillo, a diferencia de la mayoría de los mecánicos. Mientras guardaba los platos, se dio cuenta de que Ray apenas tocaba la comida. Eso también era nuevo. Antes siempre llegaba a casa del trabajo hambriento como un lobo y comía raciones dobles. Sonó el teléfono y Mary se apresuró a contestar para no molestar a Ray. Diga, Mary, cariño, soy papá. ¿Cómo estás? La voz de Harry Bennett siempre tenía un efecto tranquilizador en ella. Mary se sentó en el sofá y se acercó el auricular a la oreja. Estoy bien, papá. ¿Cómo está tu moto? Arreglé el carburador y ahora ruge como un gatito. Podía oír el orgullo en la voz de su padre. ¿Está Ray en casa? Sí, acaba de llegar del trabajo. Me preguntaba si podría ayudarme a sacar el viejo banco de trabajo del garaje. Se lo vendí a Fred Thompson. Se lo pediré, dudó Mary. Papá, ¿puedes venir a cenar el próximo viernes? Hace mucho tiempo que no estamos juntos. Claro, cariño. ¿Qué se celebra? Me apetece. Podríamos invitar a algunos de nuestros amigos. Hacer una pequeña celebración. De hecho, Mary esperaba que la presencia de su padre impidiera que Ray pusiera otra excusa. Quizá le ayudaría a relajarse un poco, a volver a la normalidad. Buena idea. Traeré mi vino tinto, sonrió Harry. Su vino casero era un tesoro, rico, con cuerpo, con toques de cereza y pimienta negra. Siempre era el centro de cualquier comida. Después de hablar con su padre, Mary se reunió con Ray en el porche. Estaba apoyado en la barandilla, mirando al cielo crepuscular. «Ha llamado papá», dijo ella. Preguntó si podías ayudar con el banco de trabajo. «¿Cuándo?» No lo dijo. «¿Por qué no le llamas mañana? A ver si podéis llegar a un acuerdo». Ray asintió, apagando la colilla. «Escucha, sobre la partida de póker. Quizá pueda escaparme después de todo. Hablaré con Bob». Mary lo miró sorprendida. «¿Qué ha cambiado en 10 minutos? ¿Lo ha hecho?» «Tim estará encantado». «Sí», la abrazó Ray de repente. «Siento el arrebato. Es que estoy cansado». La abrazó con fuerza, y Mary se aferró a él, aferrándose a la diminuta esperanza de que las cosas pudieran mejorar. «He invitado a papá y a unos amigos a cenar el próximo viernes», dijo. «No es nada lujoso, simplemente nos sentaremos juntos». Ray se tensó visiblemente, pero asintió. «De acuerdo, pero avísame antes a quién invitas». Estaba pensando en Tim y Laura, quizás Salah, Donna y su nuevo novio. Nada importante. Vale, se apartó. Voy a ducharme y a acostarme. Mañana tengo que madrugar. Al quedarse sola, Mary se sentó en los escalones del porche. Su casa era la más pequeña de la calle. Solo 2 dormitorios, un salón, una cocina y un baño. Pero cuando la habían comprado, hacía 5 años, les había parecido un auténtico palacio. Su primera casa propia después de pisos de alquiler, un lugar donde pensaban tener hijos. Aún no tenían hijos. Primero decidieron esperar a pagar el préstamo de la casa, luego empezaron los problemas laborales de Ray, después le trasladaron a una gasolinera. Siempre había razones para posponer la mudanza. Y ahora Mary se preguntaba ansiosa si no sería demasiado tarde. Ella ya tenía 33 años, Ray 37. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Dónde había desaparecido aquella intimidad, aquel entendimiento mutuo que antes no había necesitado palabras? Suspiró y entró en casa. Mañana sería un nuevo día.
un nuevo turno en la cafetería, y el próximo viernes tendría una buena cena, y tal vez, rodeada de sus amigas y de su padre, Ray volvería a ser el de antes, divertido, cariñoso, real. Antes de irse a la cama, rebuscando en los bolsillos de sus pantalones de trabajo, Mary encontró un recibo de una cafetería al otro lado de la ciudad. Era extraño que Ray hubiera viajado tan lejos para tomar un café cuando había una cafetería al lado de la gasolinera. Puso el cheque en la mesilla y apagó la luz. Ray ya estaba dormido, recostado contra la pared. Mary se tumbó a su lado, intentando no pensar en el cheque y en todas las demás pequeñas cosas que se iban sumando para formar un cuadro que no quería ver. A Harry Bennett lo que más le gustaba eran los domingos por la mañana. Esos días se levantaba sin despertador a las 6:30 en punto, como un reloj, una costumbre que le quedaba de sus días de trabajo en un taller de reparación de automóviles. Pero a diferencia de los días laborables, en los que se levantaba de un salto y se ponía directamente a trabajar, los domingos Harry se permitía el lujo de despertarse tranquilamente. Se preparaba tranquilamente una taza de café cargado, la sacaba al porche de su pequeña casa y observaba al gato del vecino, Buster, cazar en la hierba alta del césped. Este ritual se había convertido en sagrado para el mecánico de 60 años. Hoy sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el rugido de una moto. Roy bajaba lentamente por la calle en su vieja Harley, que Harry le había ayudado a restaurar hacía 5 años. Su yerno paró delante de su casa y apagó el motor. «Buenos días, Harry». Ray se quitó el casco y subió al porche. «Mary me dijo que necesitabas ayuda con el banco de trabajo». «Buenos días». Harry señaló con la cabeza una silla cercana. «¿Un café?» «No, gracias. Quiero terminar antes de que llegue el calor». Había algo en el comportamiento de su cuñado que inquietaba a Harry. Normalmente Ray nunca rechazaba el café, y parecía tenso, como si quisiera huir. «El banco de trabajo está en el garaje. Tenemos que llevárselo a Fred. Podría hacerlo yo mismo, pero me duele la espalda». En realidad, la espalda de Harry estaba bien, pero cuando Mary llamó para decir que Ray había aceptado ayudar, decidió aprovechar la oportunidad para hablar a solas con su yerno. Caminaron hasta el garaje, que parecía más bien un taller. Las herramientas colgaban de las paredes en perfecto orden. Las latas de piezas estaban en estanterías y un banco de trabajo estaba en un rincón por mover. «¿Qué tal el trabajo en la gasolinera?», preguntó Harry, ayudando a Ray a cargar el banco de trabajo en el remolque que había llevado detrás de la moto. «Bien», respondió Ray brevemente. «Paga puntualmente». «¿No echas de menos ser mecánico de verdad?». «Claro que lo echo de menos, pero no tengo por qué elegir. Un trabajo es un trabajo». Harry miró detenidamente a su yerno. Cuando Mary había traído a Ray para que lo conociera, Harry lo había visto como un tipo inteligente. Manos de oro, cabeza brillante, respeto por sus mayores. Ray era mecánico de profesión, y Harry incluso le ayudó a conseguir trabajo en un buen taller. Pero hace 2 años el dueño cambió, y el nuevo jefe trajo a su propio equipo. Ray perdió su empleo, pasó mucho tiempo buscando un lugar y acabó trabajando en una gasolinera. «He oído que haces muchos turnos de noche», dijo Harry apretando las correas que sujetaban el banco de trabajo. «Sí, pagan mejor. Tengo que pagar un préstamo hipotecario. Mary dice que has estado evitando a tus amigos. ¿Es el cansancio?». Harry nunca se andaba con rodeos. Ray se tensó, pero se recompuso rápidamente. «No tengo tiempo. Tampoco energía», tiró de las correas, comprobando los cierres. «Estamos listos». «Tanao, ponte al volante de mi camioneta». Harry le tendió las llaves. «Soy demasiado viejo para vigilar el remolque. Dejaremos aquí tu moto para que la recojas más tarde». Ray aceptó las llaves de mala gana y se pusieron en camino hacia la casa de Fred Thompson, un viejo amigo de Harry que vivía a 15 minutos de distancia. Por el camino, Harry recordó que hacía muchos años había enseñado a la pequeña Mary a arreglar juguetes rotos. Tenía una perseverancia asombrosa para ser una niña. Otros niños de su edad perdían rápidamente el interés por los pequeños trabajos, pero no su hija. Lo había heredado de su madre. Sarah, la mujer de Harry, había muerto de cáncer cuando Mary solo tenía 11 años. De repente, Harry se quedó solo con una hija adolescente en brazos. El primer año fue el más duro. No sabía cómo hablar con la niña de cosas femeninas, cómo consolarla cuando lloraba por su madre, pero poco a poco encontraron su propio lenguaje.
Harry aprendió a hacerse trenzas y a cocinar algo más que huevos revueltos. Y Mary aprendió las nociones básicas de mecánica de automóviles y podía cambiar el aceite tan bien como los chicos. Se convirtieron no solo en padre e hija, sino en verdaderos amigos. ¿En qué estás pensando? La voz de Ray devolvió a Harry al presente. En recordar a Mary ayudándome en el garaje cuando era niño. Siempre tenía las manos llenas de aceite de máquina, sonrió el anciano. Podría haber sido una gran mecánica si hubiera querido. Sí, tiene un don para las sorpresas, sonrió Ray débilmente, mirando a la carretera. Incluso ahora, cuando llego a casa del trabajo y ella ha cocinado algo especial, le tembló la voz y se cayó. Harry miró furtivamente a su cuñado. Definitivamente, algo le pasaba a aquel hombre, algo que no quería compartir. Mary me ha dicho que tenéis una cena el viernes. Sí, aniversario de boda, asintió Ray. 7 años. Es una buena fecha. Recuerdo cuando os conocisteis en mi taller. Ella trajo su cacharro para un diagnóstico. Y tú tomaste la orden. Sí, lo hice. La cara de Ray se suavizó un poco. Estaba discutiendo conmigo sobre la causa del golpeteo del motor. Y tenía toda la razón. Igual que yo, sonrió Harry. Sarah, su madre, siempre decía que la terquedad era un rasgo familiar. Llegaron a casa de Fred, descargaron el banco de trabajo y, tras una breve conversación, emprendieron el camino de vuelta. Ray se relajó visiblemente cuando terminó el trabajo. ¿Sabes?, dijo Harry de repente, mientras se dirigían a su casa. Yo no me meto en los asuntos de los demás. Nunca te he preguntado por qué te casaste con mi hija, ni te he sermoneado sobre la vida matrimonial. Ray lo miró con recelo. ¿A dónde quieres llegar, Harry? Solo digo que Mary es todo lo que tengo, y si le pasa algo, siempre lo sabré. Los padres pueden sentir estas cosas. Ray aparcó el coche en silencio frente a la casa de Harry y apagó el motor. Si necesitas a alguien con quien hablar, continuó Harry, sé escuchar. Y lo que es más importante, sé mantener la boca cerrada. Gracias, contestó Ray con voz ronca. Pero no pasa nada, de verdad. Harry asintió, sin creerse ni una palabra. Lo que tú digas. Entra y come algo antes de irte. No, será mejor que me vaya. Prometí que me pasaría por casa de mi madre para ayudar con el porche. Otra excusa, pensó Harry. Ray llevaba un mes prometiendo arreglar el porche de su madre. De acuerdo, no insistió Harry. Te veré el viernes por la noche para cenar. Llevaré mi vino. Ray asintió, cogió la moto y se marchó, dejando a Harry de pie junto al porche. El viejo mecánico se rascó la barbilla pensativo. No cabía duda de que algo iba mal en aquel matrimonio, y Harry esperaba que solo fuera una dificultad pasajera. 3 días después, Mary pasó por casa de su padre al salir del trabajo. Lo visitaba a menudo, le llevaba comida casera y charlaba con él. Harry nunca lo admitiría en voz alta, pero estas visitas de su hija eran lo mejor de su vida. ¿Estás jugando otra vez con ese comedero?, sonrió Mary al entrar en el garaje donde su padre trabajaba en el viejo Ford. No es un comedero, es un clásico, gruñó Harry limpiándose las manos con un trapo. Pensaba revenderlo cuando terminara. Mary miró con escepticismo el coche que su padre llevaba meses restaurando. Vamos dentro, he traído la lasaña. Se sentaron en la cocina y Harry observó cómo su hija calentaba la comida. Últimamente parecía cansada, con sombras bajo los ojos. ¿Cómo van los preparativos para tu cena? Todo está listo. Mary le puso un plato delante. He llamado a Tim y Laura, a Sal y Gina, y a Donna y su nuevo novio. Buena elección. Harry cogió el tenedor. ¿Y Ray? Parece estar bien. Después de hablar contigo, incluso fue a la partida de póker de Tim el sábado. Eso está bien, asintió Harry, decidiendo no mencionar la conversación con su yerno. ¿Cómo va el trabajo en la cafetería? Como siempre, Betty lleva 3 meses prometiéndome un ascenso, pero no tengo muchas esperanzas. Mary se encogió de hombros. Pero las propinas son buenas. Harry sabía que su hija había soñado con algo más que ser camarera. Incluso había ido a la universidad a estudiar contabilidad, pero lo había dejado por falta de dinero. Luego había conocido a Ray, y todos los sueños de educación habían pasado a un segundo plano. «Sabes», dijo Harry, dejando el tenedor a un lado, «he estado pensando, tengo algo de dinero ahorrado. Quizá podrías volver a estudiar. ¿Terminar esos cursos?» Mary miró a su padre sorprendida. ¿Por qué iba a pensar algo así? Por nada, hizo un gesto inseguro con la mano. Siempre has sido una chica lista, y siempre se te han dado bien los números.
Sería una pena desperdiciar ese talento. Mary se quedó callada, removiendo su té. No sé, papá. No es un buen momento para un cambio así. Ray y yo apenas llegamos a fin de mes, pagando la hipoteca de la casa. Quizás sea el momento adecuado, preguntó Harry en voz baja. No estás rejuveneciendo, hija. Y la vida tiene una forma de escabullirse si sigues aplazando las decisiones importantes. Eran casi exactamente las mismas palabras que Sara le había dicho años atrás, cuando había dudado en abrir su propio taller. La vida se te escapa, Harry, le había dicho. No tengas miedo de arriesgarte. Él le hizo caso entonces y nunca se ha arrepentido. Lo pensaré, prometió Mary, pero Harry se dio cuenta de que solo quería cerrar el tema. Hablaron durante otra hora y luego Mary empezó a irse a casa. En la puerta se volvió de repente. Papá, ¿recuerdas cuando me contaste cómo os peleasteis tú y mamá en los primeros años de vuestro matrimonio? ¿Cómo superasteis las dificultades? Harry miró atentamente a su hija. Eso era. Por fin se había decidido a hablar de los problemas de la familia. Tu madre y yo éramos tercos como dos ovejas, sonrió. Ella quería que me convirtiera en ingeniero, que obtuviera un título, y yo seguía jugueteando con mis coches. No pudimos hablarnos con normalidad durante meses. ¿Y qué cambió? Nada, se encogió de hombros Harry. Esa es la cuestión. Simplemente aprendimos a respetar las decisiones del otro. Ella se dio cuenta de que ser mecánico no era solo un trabajo sucio, era mi vocación. Y yo me di cuenta de que su preocupación por el futuro provenía del amor, no de un deseo de control. Mary asintió pensativa. ¿Y si mamá decidiera de repente dejarlo todo y marcharse? ¿La dejarías marchar? Harry se puso tenso. La conversación estaba tomando un cariz inesperado. ¿De qué estás hablando, cariño? Solo pensaba. Se encogió de hombros nerviosa. Algunos matrimonios no funcionan, por mucho que lo intentes. Escucha. Harry cogió a su hija por los hombros. Pase lo que pase entre Ray y tú, no tomes decisiones precipitadas. El matrimonio es trabajo. Cada día, cada hora. Y si merece la pena, luchas por él. Y si no lo vale, entonces sabrás que lo has hecho lo mejor que has podido. De repente Mary rodeó a su padre con los brazos, apretándose contra su pecho como cuando era pequeña. Gracias, papá, por todo. Cuando se marchó, Harry permaneció sentado en el porche durante largo rato, mirando el cielo cada vez más oscuro. Algo se estaba gestando en la familia de su hija, y no podía deshacerse del mal presentimiento. Era viernes por la noche, el aniversario de Mary y Ray. Harry estaba más nervioso que de costumbre preparándose para la cena. Pasó mucho tiempo eligiendo una camisa y se decidió por la azul marino que Mary le había regalado las navidades pasadas. Con la camisa se puso sus únicos pantalones decentes y unos zapatos relucientes. Antes de salir, Harry sacó de la bodega una botella de su mejor vino. Lo hacía con cerezas cultivadas en su propio jardín, siguiendo una receta que había heredado de su padre. El vino era agrio, con una ligera acidez, pero sorprendentemente profundo y sabroso. Sus amigos siempre lo elogiaban y le pedían la receta, pero Harry guardaba el secreto familiar. De camino a casa de su hija, Harry pensó en lo que les diría a los jóvenes. Quería hacer un brindis que les recordara la importancia de su unión, que el amor no consistía solo en el romance, sino en superar juntos las dificultades. Al acercarse a la casa de Mary, vio varios coches aparcados, así que los invitados ya se habían reunido. Harry suspiró y se ajustó la camisa. Bueno, era hora de unirse a los festejos y ver qué pasaba realmente en la familia de su hija. Cogió una botella de vino, salió del coche y se dirigió hacia la casa. Mary le recibió en la puerta, arreglada y un poco tensa. Besó a su padre en la mejilla y le quitó la chaqueta. Ya están todos, le dijo. Solo que Ray se ha retrasado. Dijo que llegaría en cualquier momento. No pasa nada, sonrió Harry, alentador. Tengo el vino. Es un lote especial, del año pasado. Tim y su mujer, Laura, Sal y Gina, Donna y su nuevo novio, cuyo nombre Harry no recordaba. Harry saludó a todos y se acomodó en una silla, observando cómo Mary se afanaba en preparar los entremeses. ¿Ray va a llegar tarde?, preguntó Tim, sentándose al lado de Harry. No es propio de él. Llega tarde al trabajo, respondió Harry, aunque no se lo creía. Algo le decía que esta noche iba a ser diferente a la habitual cena familiar. Pasaron otros 20 minutos.
Mary miró su reloj y luego la puerta principal. Los invitados ya habían abierto el vino y disfrutaban de los aperitivos. Pero la tensión iba creciendo en el ambiente. Por fin se oyó el ruido de un coche que se acercaba. No uno, sino dos. Harry se acercó a la ventana y vio a Ray saliendo de su camioneta y a una joven rubia saliendo de un segundo coche aparcado justo detrás. Mary, dijo Harry en voz baja. Parecía que Ray no había llegado solo. Mary dudó al ver que Ray no salía solo del coche. Una mujer de pelo rubio con un vestido azul ajustado le dijo algo, y él rió brevemente. Aquella risa, despreocupada y genuina, le llegó a Mary al corazón. ¿Cuándo había visto a su marido tan relajado por última vez? ¿Quién está con Ray?, preguntó Donna, mirando por encima del hombro de Mary. No tengo ni idea, murmuró Mary, alejándose de la ventana. La cara de la desconocida le resultaba vagamente familiar, pero no recordaba dónde la había visto. La puerta principal se abrió y Ray entró, dejando pasar a su compañera. Siento llegar tarde, anunció con una voz anormalmente alegre. Te presento a Judy Stanton, que trabaja conmigo en la gasolinera. El coche de Judy se averió de camino y me encontré con ella a un lado de la carretera. Espero que no te importe que le pida que nos acompañe, Mary. Mary miró confusa a la desconocida. ¿Qué podía decir? ¿Rechazar a una mujer que supuestamente se había quedado tirada en la carretera? Por supuesto que no, dijo finalmente Mary, esbozando una sonrisa. Bienvenida, Judy. Quítate la ropa y entra. Harry miró interrogativamente a su hija, pero ella se limitó a sacudir ligeramente la cabeza, dando a entender que todo estaba bien. Mientras tanto, los demás invitados, intuyendo lo incómodo de la situación, empezaron a saludar a Ray y a su acompañante de forma exageradamente cordial. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la gasolinera?, preguntó Tim, estrechando la mano de Judy. Unos 3 meses, sonrió ella. Judy tenía una voz grave y ligeramente ronca. Ray me ha ayudado mucho a instalarme. Es una persona increíble. A Mary le pareció que la mujer le dirigía una rápida mirada apreciativa. Tragándose un nudo en la garganta, se dirigió a la cocina con el pretexto de comprobar los platos calientes. Harry siguió a su hija. ¿Te encuentras bien?, preguntó en voz baja. Sí, por supuesto, respondió ella demasiado deprisa. Solo tengo que añadir otro plato. No esperaba invitados. Harry suspiró, dándose cuenta de que no era el momento de hacer preguntas. Deja que te ayude a llevar los platos al salón. Cuando volvieron con las bandejas, Judy ya estaba sentada en el sofá junto a Ray, hablando animadamente. Mary se dio cuenta de lo relajado que estaba su marido, reclinado hacia atrás, con la mano en el reposabrazos de modo que casi tocaba el hombro de Judy. La cena está lista, anunció Mary, intentando mantener la normalidad en su voz. Por favor, uníos a la mesa. Los invitados empezaron a sentarse. Mary esperaba que Ray se sentara a su lado, como de costumbre, pero ocupó el asiento de enfrente y Judy, tras dudar un momento, se hundió en la silla de al lado. Sal levantó su copa y brindó por la encantadora pareja formada por Mary y Ray y por su 7º aniversario. Todos se unieron al brindis, pero Mary notó que su marido bajaba rápidamente la mirada y luego recorría la mesa como evitando mirarla. Judy, por su parte, se unió a la conversación como si formara parte de su compañía desde hacía mucho tiempo. Judy, ¿de dónde eres?, preguntó Laura, la mujer de Tim. De Providence, respondió ella. Me mudé a Hartford hace 3 meses, después de divorciarme. Necesitaba empezar de cero. ¿Qué te parece la ciudad?, preguntó Gina. Es bonita, pero estaría perdida sin Ray, sonrió Judy, lanzándole una rápida mirada. Me enseñó los mejores sitios y me presentó a buena gente. Mary se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Los mejores sitios? ¿Buena gente? ¿Por qué era la primera vez que lo oía? Ray se había negado a ver a sus amigos comunes durante meses, pero estaba claro que había encontrado tiempo para enseñarle la ciudad a su nueva empleada. Miró a su marido, pero él parecía ajeno a su mirada, charlando apasionadamente con Tim sobre algún instrumento nuevo. ¿Cómo conociste a Ray?, Mary formuló finalmente la pregunta, dirigiéndola directamente a Judy. Oh, es una historia divertida, se rió Judy. En mi primer día en la gasolinera, confundí el gasóleo con la gasolina normal y estuve a punto de llenar el depósito equivocado. Ray se dio cuenta a tiempo y salvó la situación. Y por la noche me enseñó cómo funcionaba todo el equipo. Desde entonces somos buenos amigos. Buenos amigos.
Algo en la entonación con la que dijo, buenos amigos, hizo que Mary se pusiera tensa. Recordó todos los turnos de noche, el repentino intercambio de compañeros de trabajo, los extraños cheques de cafeterías de toda la ciudad. Es increíble que en 3 meses de amistad, Ray no te haya mencionado ni una sola vez en una conversación, dijo Mary, intentando mantener la voz ligera. Hubo una pausa incómoda en la mesa. Los ojos de Ray se entrecerraron. Ya te hablé del nuevo empleado, dijo con presión. Supongo que lo has olvidado. No, no lo has olvidado, dijo Mary con calma. Me habría acordado. Estoy segura de que sí, insistió Ray. No creo que lo hicieras. Mary sintió que sus mejillas empezaban a arder. Creo que me habría acordado si mi marido me hubiera hablado de la joven colega con la que pasaba tanto tiempo. Mary, cariño, intervino Laura sintiendo que la tensión iba en aumento. ¿Por qué no probamos tu famosa tarta de manzana? ¿Huele tan bien? Claro. Mary se levantó y se dirigió a la cocina, contenta de alejarse por un momento de aquella pesadilla. En la cocina se apoyó en la nevera, intentando ordenar sus pensamientos. La situación era tan absurda que parecía irreal. Su marido había llevado a su aniversario de boda a una mujer con la que claramente estaba muy unido, y ahora estaban sentados en la misma mesa con sus amigos y su padre. Harry entró junto a ella. Mary empezó en voz baja. Está bien, papá, interrumpió ella. Terminemos de cenar. Ya hablaremos más tarde. Sacó la tarta del horno y cogió el cuchillo. Le temblaba la mano, pero Mary consiguió controlarse. ¿Puedes coger las servilletas? Le preguntó a su padre tendiéndole un montón. Cuando volvieron al salón, la conversación versaba sobre un nuevo centro comercial que había abierto en las afueras de Hartford. Harry se disculpó y salió de la habitación. Le dolía la espalda y necesitaba tomarse la pastilla que se había dejado en la chaqueta. Al salir decidió pasar por el cuarto de baño para lavarse la cara con agua fría. Iba a ser una velada larga, y podía sentir la tensión en la sala incluso a través de las amables sonrisas de los invitados. Allí hay un cine estupendo, dijo Judy. Ray y yo fuimos al estreno de una nueva película de suspense la semana pasada. Es cierto que se quedó dormido en mitad de la película. Mary se quedó helada con la tarta en las manos. ¿La semana pasada? Ray le dijo que el jueves trabajaba en el turno de noche y que el sábado se reuniría con un proveedor de piezas. ¿Lo hizo? Miró directamente a su marido. Es curioso, dijiste que trabajabas en el turno de noche. Ray se puso visiblemente tenso. Eso fue otro día, dijo rápidamente. Judy está confusa. No, no, objetó Judy, sonriendo de forma extraña. Definitivamente fue el jueves. Recuerda que también dijiste que el viernes sería un día duro, pero la película mereció la pena por la falta de sueño. Se hizo un gran silencio en la mesa. Mary dejó la tarta sobre la mesa con tanta fuerza que el plato tintineó. Oh, dijo. Su voz sonaba anormalmente tranquila. Me preguntaba por qué estabas siempre tan cansada los viernes. Ya veo por qué siempre estás tan cansada los viernes. Mary, no empieces, le advirtió Ray. ¿Que no empiece qué? Mary sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Una conversación sobre mi marido mintiéndome sobre su paradero? ¿Sobre cómo va al cine con otra mujer en lugar de estar en casa? ¿O tal vez no iniciar una conversación sobre cómo mi tarjeta de crédito estaba al descubierto a pesar de que apenas compró nada? Estás histérica, sisió Ray. Cálmate. No, no me calmaré. Mary alzó la voz. Has traído a esa mujer a nuestro aniversario de boda. Llevas meses mintiéndome. ¿Cómo puedes sentarte aquí y fingir que todo es normal? Los invitados empezaron a inquietarse en sus sillas. Harry dio un paso hacia su hija, pero ella lo detuvo con un gesto. Judy, Mary se volvió hacia la mujer. Dime sinceramente, ¿te acuestas con mi marido? Judy no parecía muy avergonzada por la pregunta directa. Mary, lo siento si eso es lo que piensas, dijo en voz baja. Ray y yo pasamos mucho tiempo juntos, pero es solo amistad. Habla mucho de ti, de lo maravillosa esposa que eres. La falsedad de su voz era tan evidente que Mary casi se echó a reír. Desvió la mirada hacia Ray, que ahora la miraba con indisimulado enfado. No puedo soportarlo más, dijo Mary, con lágrimas en los ojos. Por favor, Ray, dime ya la verdad. ¿Qué quieres oír? Gritó Ray levantándose de un salto de la mesa. ¿Que soy infeliz en este matrimonio?
Que estoy harto de volver a una casa donde lo único que recibo son reproches por cada céntimo que gasto, donde en lugar de apoyo solo recibo preguntas sobre por qué no he encontrado un trabajo de verdad todavía. Yo nunca he dicho eso, objetó Mary. Siempre te he apoyado, incluso cuando perdiste tu plaza en el taller, incluso cuando rechazaste la oferta de Tim. No metas a Tim en esto, interrumpió Ray. Me ofreció un trabajo por compasión, lo sabes. Tim tosió torpemente, pero no dijo nada. ¿Y ella? Mary señaló a Judy con la cabeza. ¿También pasa tiempo contigo por lástima? ¿O hay alguna otra razón? Al menos Judy me entiende, soltó Ray. No me compara constantemente con su perfecto padre mecánico. Harry se estremeció, pero guardó silencio, comprendiendo que no era el momento de interferir. Nunca os he comparado, exclamó Mary con lágrimas en los ojos. Solo quería que nuestro matrimonio fuera real, que fuera un equipo, y tú lo arruinaste. Deja de montar una escena, siseó Ray. Estás haciendo el ridículo. Judy se levantó y puso la mano en el hombro de Ray. Quizá deberíamos irnos, sugirió. No parecía un buen momento para hablar. Mary vio el gesto, tan posesivo, tan íntimo, y algo en su interior se rompió por completo. No te atrevas a tocarlo, dijo en voz baja pero con firmeza. No en mi casa, no en nuestro aniversario. Judy sonrió y, en lugar de retirar la mano, apretó ligeramente el hombro de Ray. Mary, tienes que calmarte, dijo condescendiente. Ray siempre decía que eras demasiado emocional. Veo que tenía razón. ¿Le has hablado de mí? Mary desvió la mirada hacia su marido sin dar crédito a lo que oía. ¿Cuál es el problema? Ray se encogió de hombros. Somos amigos. Los amigos hablan. ¿Amigos? Mary negó con la cabeza. ¿Traes a tu amante a nuestro aniversario y tienes el descaro de llamarla amiga? No es mi amante, gritó Ray, aunque su rostro delataba la verdad. ¿Por qué siempre tienes que dramatizarlo todo? Esa es exactamente la razón por la que lo paso tan mal contigo. Conviertes cualquier nimiedad en una tragedia. Judy volvió a apretarle el hombro, esta vez más íntimamente. No le hagas caso, dijo lo bastante alto para que todos la oyeran. Solo está celosa. Muchas mujeres no soportan que sus maridos tengan vida propia. Mary dio un paso adelante, incapaz de soportar la humillación por más tiempo. Quítale las manos de encima, repitió. Y fuera de mi casa, los dos. Esta también es mi casa, le recordó Ray. Y yo decido quién puede estar aquí. Mary, cariño, intervino por fin Harry, viendo que la situación se le iba de las manos. Calmémonos todos y discutamos esto cuando... No hay nada que discutir, Harry, interrumpió Judy con inoportuna familiaridad. Ray se merecía respeto y comprensión, no rabietas y acusaciones. Aquello era el colmo. Mary se acercó a Judy. No tienes derecho a hablar de mi marido, mi padre y mi familia, dijo conteniendo el temblor de su voz. No sabes nada de nuestras vidas, ni cómo me siento, ni por lo que hemos pasado. Oh, sé más de lo que crees, sonrió Judy. Ray me lo ha contado todo, sobre cómo lo presionas, cómo intentas controlar cada uno de sus movimientos, cómo lo haces sentir un fracasado. Mary desvió la mirada hacia su marido. ¿Es eso cierto? ¿Es eso lo que has dicho de nuestro matrimonio? Ray no contestó, pero su cara lo decía todo por él. Mary sintió que algo en su interior se hacía añicos. Las últimas ilusiones, la última esperanza de que las cosas aún pudieran arreglarse. Quiero que os vayáis los dos, dijo en voz baja. Ya, pero no empieces a darme órdenes. Ray dio un paso hacia ella. Eso es lo que haces siempre. Manipular, presionar y luego hacerte la víctima. Judy tiene razón. No puedes aceptar que tengo derecho a mi propia vida. ¿Tu propia vida?, intervino Mary. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Engañar a tu mujer, gastarte el dinero de la familia en otra mujer, mentir sobre cada movimiento que haces? Eso no es vivir tu propia vida, Ray. Eso es traición. No te atrevas a acusarme. El rostro de Ray se contorsionó de ira. Lo que ha pasado es culpa tuya. Si fueras una esposa normal, no tendría que buscar comprensión en otra parte. Los comensales se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Tim hizo ademán de levantarse, pero Laura lo detuvo, negando con la cabeza. Siento que nuestro matrimonio haya sido una carga para ti, dijo Mary,
sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Pero merezco la verdad. Nuestros amigos y mi padre también merecen honestidad. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Te acuestas con ella? ¿A quién le importa?, estalló Ray. ¿Qué cambiaría si respondiera? Tu paranoia ya lo ha decidido todo por mí. No lo niegas, señaló Mary. Entonces es verdad. Piensa lo que quieras. Ray se dio la vuelta y cogió la mano de Judy. Vámonos de aquí. Esta comedia ya ha durado demasiado. No, no hasta que me respondas. Mary le agarró de la manga. Por una vez en tu vida, ten el valor de decir la verdad. Suéltame. Ray le arrancó el brazo de un tirón. Ya está bien de quejas. No es una queja, Mary nos echó atrás. Es una cuestión de respeto. Nuestro matrimonio, nuestra historia. ¿O es que nada de eso significa nada para ti? ¿Sabes qué? Ray se volvió hacia ella con los ojos encendidos de ira. Sí, me acuesto con Judy. ¿Y sabes por qué? Porque me hace sentir como un hombre, no como un patético perdedor al que siempre comparan con su suegro. Los invitados jadearon. Harry dio un paso adelante, pero Mary le hizo un gesto para que se detuviera. Se quedó de pie, atónita ante la confesión que esperaba, pero que aún no estaba preparada para oír. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Qué más da?, le espetó Ray. A mí sí me importa, insistió Mary. Quiero saber cuánto tiempo llevas mintiéndome. 3 meses, dijo Judy despreocupadamente, antes de que Ray pudiera contestar. Desde el primer día que aparecí en la gasolinera. Sentimos una conexión enseguida. Mary desvió la mirada hacia ella. Judy estaba de pie con una sonrisa casi triunfal, agarrando con fuerza la mano de Ray. Tú, Mary, dio un paso hacia la mujer. ¿Has venido deliberadamente a arruinarlo todo? ¿Disfrutas viendo cómo se desmoronan las familias de los demás? Solo quería conocer a la mujer de la que tanto he oído hablar. Judy se encogió de hombros. Y francamente, Ray estaba exagerando sus virtudes. Ray intentó detenerla. Judy, no. ¿Por qué no?, interrumpió ella. Ella quería la verdad, así que déjala oírla. No eres feliz con ella, Ray. Tú mismo me lo has dicho muchas veces. Mary sintió que una mezcla de dolor y rabia se acumulaba en su interior. Fuera, dijo con voz temblorosa. Los dos. Ahora. No me digas lo que tengo que hacer. Ray dio otro paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. Siempre crees que puedes controlarme, pero no puedes. He dicho que te largues, gritó Mary, incapaz de contenerse por más tiempo. Has traicionado todo lo que había entre nosotros. Me mentiste, me engañaste, me humillaste. Y ahora has traído a tu puta a nuestra casa en nuestro aniversario. La reacción de Ray fue fulminante. Se levantó de un salto, soltando la mano de Judy, y antes de que nadie pudiera reaccionar, su palma golpeó a Mary en la cara. La bofetada fue tan fuerte que Mary retrocedió, casi cayéndose. «No te atrevas a hablar así de ella», gruñó Ray. «No sabes nada de ella». Por un segundo se hizo un silencio ensordecedor en la habitación. Mary se sujetó la mejilla, mirando a su marido con incredulidad. Entonces todo se puso en movimiento a la vez. Tim se levantó de un salto de su asiento. Sal gritó algo. Las mujeres chillaron. En ese momento, Harry volvió a entrar en la habitación. Su rostro cambió cuando vio a su hija llevándose una mano a la mejilla en llamas y a Ray de pie junto a ella con rabia en la cara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja, pero había acero en su voz. Nadie tuvo tiempo de responder. Al ver la expresión de Harry, Ray retrocedió instintivamente. Judy se puso visiblemente pálida. «Ray pegó a Mary», dijo Donna con voz temblorosa. «Simplemente la golpeó». Harry desvió lentamente la mirada de su hija a su yerno. La sonrisa con la que había entrado en la habitación había desaparecido por completo, sustituida por una expresión de ira tan tranquila y contenida que incluso los invitados que no habían tenido nada que ver con el incidente sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. «¿Le has levantado la mano a mi hija?», preguntó Harry dando un paso adelante. Ray retrocedió. Su confianza se evaporó al instante. «Harry, no lo entiendes», insultó a Judy. «Yo solo...» «Cállate», lo interrumpió Harry. «Un hombre que pega a una mujer no es un hombre, y un hombre que pega a mi hija». No terminó la frase,
pero la mirada de sus ojos dijo más de lo que podrían decir las palabras. Ray palideció. «Será mejor que nos vayamos», murmuró Judy cogiendo a Ray del brazo. «Vámonos». «Sí, vete», sisió Harry sin dejar de mirar a su yerno. «Y recuerda, Ray, tienes exactamente un día para sacar tus cosas de esta casa. Después, acabarán en el vertedero». Ray abrió la boca como si quisiera objetar, pero cuando se encontró con la mirada de Harry, cambió de opinión. Cogió su chaqueta y siguió a Judy por la puerta sin despedirse. El portazo sonó como un disparo en el tenso silencio del salón. Mary se puso en pie, aún con la palma de la mano en la mejilla ardiendo. El mundo a su alrededor parecía ralentizarse. Los sonidos llegaban a través del agua. No podía creer que Ray, su rey, pudiera hacerle esto. «¿Estás bien, cariño?» Harry se acercó a su hija, retirándole suavemente la mano de la cara para examinarle la mejilla sonrojada. «Ya, no lo sé», respondió Mary con sinceridad. El dolor físico no era nada comparado con lo que pasaba en su alma. Tim rompió el pesado silencio. «Mary, ¿deberíamos llamar a la policía?» «Lo que hizo Ray es violencia». «No», dijo con firmeza. «No quiero convertir esto en un escándalo mayor». Los invitados empezaron a mirarse incómodos. Nadie sabía cómo comportarse después de un incidente así. «Creo que será mejor que nos vayamos», dijo finalmente Laura, la mujer de Tim. «Tú y tu padre necesitáis estar solos». Mary asintió, incapaz de encontrar palabras para su objeción. Los invitados se apresuraron a recoger, murmurando palabras de ánimo y prometiendo llamar mañana. Tim se quedó en la puerta. «Si ese cabrón vuelve y causa problemas, llama inmediatamente. Estaré allí». «Gracias», respondió Mary en voz baja mientras despedía a sus amigos. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, reinaba un silencio opresivo en la casa. Mary se quedó de pie en medio del salón, mirando la mesa con la cena sin comer y el vino derramado. Todo lo que se había esforzado tanto en preparar, planeando devolver a su marido a su intimidad, parecía ahora un amargo recordatorio de sus esperanzas frustradas. «Siéntate, hija», la empujó Harry suavemente hacia el sofá. «Prepararé el té». «No, papá, no lo hagas». Mary levantó la mano. «Quédate conmigo». Se sentaron uno junto al otro, y Mary se aferró a su padre como lo había hecho de niña, cuando había tenido miedo de una tormenta o se había despertado de una pesadilla. Solo que ahora la pesadilla era real. «Debería haberme dado cuenta antes», dijo Harry. «Debería haberme dado cuenta de que le pasaba algo». «No fue culpa tuya», meneó la cabeza Mary. «Yo también vi todas las señales, pero no quise verlas. Creía que era un problema pasajero, que las cosas mejorarían». Permanecieron así un rato sin decir palabra. Finalmente Mary se enderezó y se secó los ojos. «¿Qué va a pasar ahora, papá?» «Depende de ti», Harry miró a su hija con dolor y orgullo al mismo tiempo. «Decidas lo que decidas, yo te apoyaré». Antes de que Mary pudiera contestar, se abrió la puerta principal. Ray había vuelto. Solo, sin Judy. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. «Quiero mis cosas», dijo sin mirar a su mujer. «Coge lo que quieras y lárgate», dijo Harry antes de que Mary pudiera decir nada. «No es tu casa, viejo», le espetó Ray. «No me digas lo que tengo que hacer». Harry se levantó lentamente del sofá. Aunque era una cabeza más bajo que Ray y 23 años mayor, había tal fuerza en su postura que su yerno dio un paso atrás involuntario. «Mary», dijo Harry sin apartar los ojos de Ray, «recoge tus cosas. Te quedarás conmigo esta noche». «No», interrumpió Ray de pronto. «Yo me iré. Mary puede quedarse». «Qué noble por tu parte», dijo Harry con veneno. «Después de que metieras a tu ama en su casa y la golpearas delante de todo el mundo. Ella no...» Ray empezó, pero se detuvo ante la mirada de Harry. «¿A quién? ¿La amante no? ¿O quieres decir que la casa no es suya?» Harry dio un paso hacia su yerno. «Porque, si no recuerdo mal, la casa está registrada a nombre de los dos, y yo pagué la mayor parte de la cuota». Mary nunca había visto así a su padre. Normalmente evitaba los conflictos y prefería resolver los problemas con calma, pero ahora su enfado era casi palpable. «Papá, no», Mary se interpuso entre los hombres. «Ray, coge lo que necesites por primera vez. Ya hablaremos del resto más tarde». Ray la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Sus ojos eran una mezcla de ira, arrepentimiento y algo que parecía alivio.
Era como si por fin se hubiera quitado la máscara tras la que se había escondido todos estos meses. Solo necesito algunas cosas, dijo en voz baja. Y algo de dinero. ¿Dinero? Le preguntó Mary. Tienes tu propio sueldo. Ya, debo algo, admitió Ray a regañadientes. Necesito al menos $300. Harry se rió entre dientes. Claro que los necesitas. Los hoteles y los restaurantes no son gratis para tu novia. Papá, por favor, pidió Mary. Ray, sácalo de mi bolso. Hay unos 200 ahí dentro. Ray asintió y se dirigió al dormitorio. Harry dio un paso tras él, pero Mary retuvo a su padre. Deja que recoja sus cosas. Quiero que se vaya. 10 minutos después, Ray regresó con una pequeña bolsa. Mary se dio cuenta de que no solo se había llevado ropa, sino también algunos recuerdos. Su fotografía de boda, un regalo de su padre por su primer aniversario, un pequeño recuerdo que ella le había traído de su único viaje juntos. De algún modo, esas pequeñas cosas le dolían más que cualquier otra cosa. Llamaré, dijo Ray, deteniéndose en la puerta. No te molestes, le cortó Harry. Ray miró a Mary, como si esperara que corrigiera a su padre, que dijera algo más. Pero ella permaneció en silencio, mirando al suelo. Finalmente, sin esperar respuesta, salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Vamos a mi casa, dijo Harry mientras el sonido del coche alejándose se desvanecía en la distancia. No puedes quedarte aquí esta noche. Mary asintió sin quejarse. Los acontecimientos de la noche la habían agotado tanto que ya no podía discutir ni siquiera pensar. Recogió mecánicamente algunas cosas, cerró la casa y subió al coche de su padre. En casa de Harry, Mary fue directamente a su antigua habitación. No había cambiado mucho desde que Mary se había mudado con Ray. Los mismos carteles en las paredes, la misma cama estrecha con la colcha de retazos que su madre había cosido una vez. ¿Quieres que hablemos?, preguntó Harry trayéndole una taza de chocolate caliente. Esta noche no, papá. Mary negó con la cabeza. Solo quiero dormir y no pensar. Harry asintió comprensivo. Besó a su hija en la frente y salió, cerrando la puerta en silencio. Pero Mary no dormía. Estaba tumbada mirando al techo, intentando averiguar cuándo se había torcido todo. ¿Cuándo había empezado Ray a distanciarse de ella? ¿Cuándo se habían convertido sus conversaciones en un intercambio de frases rutinarias? Y lo más importante, ¿alguna vez la había querido de verdad? Por la mañana Mary se levantó con la firme decisión de mantener el ánimo. Por muy dolorosa que fuera la traición de Ray, no dejaría que le rompiera la vida. Bajó a la cocina, donde Harry ya estaba preparando el desayuno. Me voy a casa, dijo, aceptando una taza de café de su padre. Hay que arreglar las cosas y, de todos modos, la vida sigue. Harry miró a su hija con atención. Tenía ojeras, pero sus ojos eran claros y decididos. ¿Estás segura? Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Gracias, papá, pero estaré bien. Mary sonrió débilmente. No sería la primera vez que la vida le daba sorpresas. ¿Qué vas a hacer con la casa? ¿Con Ray? Mary vaciló. Aún no había tenido tiempo de pensar en ello. Los acontecimientos de la noche anterior estaban demasiado frescos en su mente. No lo sé, admitió con sinceridad. Habíamos comprado la casa juntos y el préstamo nos correspondía a los dos. Tendría que hablar con un abogado. Puedo ayudarte con el pago inicial si decides comprarlo, se ofreció Harry. Ya veremos. Mary no quería entrar en eso ahora. Gracias por apoyarme ayer. Siempre estoy aquí para ti, hija. Harry le apretó la mano. ¿Y sabes una cosa? Te mereces algo mejor. Siempre lo has hecho. Después de desayunar, Harry llevó a Mary a casa y, tras asegurarse de que Ray no estaba allí, la dejó sola a regañadientes, haciéndole prometer que la llamaría si había algún problema. La casa recibió a Mary con un silencio opresivo. La mesa seguía llena de platos sin comer. El olor del festín de la noche anterior se estaba convirtiendo en una pesadilla. Empezó a limpiar mecánicamente, tratando de no pensar en cómo había preparado aquella cena con tanto entusiasmo hacía tan solo un día, con la esperanza de que ayudara a recomponer su relación con Ray. Terminada la limpieza, Mary decidió comprobar qué se había llevado exactamente su marido y si faltaba algo importante. Todo en el dormitorio parecía casi intacto. Solo el armario estaba vacío con estantes vacíos donde solía estar la ropa de Ray.
En el cuarto de baño habían desaparecido las maquinillas de afeitar y los artículos de aseo. En el estudio que habían instalado en la pequeña habitación contigua al dormitorio, todo seguía en su sitio. Ray nunca utilizaba mucho aquella habitación. Prefería trabajar en la mesa de la cocina. Mary abrió el cajón del escritorio, donde guardaban los papeles importantes. El contrato de la casa, el seguro, los recibos del préstamo. Todo estaba en su sitio. Pero cuando llegó a la caja que contenía sus ahorros, el dinero que habían estado ahorrando para un día lluvioso y una posible incorporación a la familia, se le cayó el corazón a los pies. La caja estaba vacía. Los $5,000 que habían ahorrado durante años habían desaparecido. Mary se hundió en la silla, incapaz de creer lo que veía. Ray sabía lo del dinero, por supuesto, pero siempre habían acordado que solo lo utilizarían como último recurso y solo juntos. Y ahora habían desaparecido. Al comprobar su bolso, Mary descubrió que Ray no se había llevado $200, como ella había sugerido, sino los 350 que había allí. Esto ya no la sorprendía, solo añadía una gota más al vaso de la decepción. Necesitaba salir de casa, respirar aire fresco. Después de cambiarse de ropa, Mary decidió dar un paseo hasta el parque más cercano. De camino, se detuvo en un pequeño supermercado para comprar agua. Tenía la garganta seca por el nudo constante que se le había hecho desde la noche anterior. Y fue allí, en el pasillo entre las estanterías de conservas y pasta, donde se tropezó literalmente con Judy. Mary se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Una parte de ella quería darse la vuelta y marcharse. Otra quería decirle a la mujer lo que pensaba. Pero sobre todo, sentía curiosidad. ¿Quién era Judy? ¿Qué veía Ray en ella? Y lo más importante, ¿sabía ella desde el principio que estaba destruyendo a su familia? Judy también se quedó inmóvil, sin esperarse el encuentro. Llevaba unos simples vaqueros y una camiseta, con el pelo recogido en una coleta descuidada, nada que ver con lo que había llevado en la cena de la noche anterior. Sin maquillaje ni vestido, parecía más joven y, de un modo extraño, más vulnerable. Mary, Judy fue la primera en romper el silencio. No esperaba verte. Este es mi barrio, respondió Mary secamente. Yo vivo aquí. Judy se movió incómoda de un pie a otro. Mira, sobre lo de anoche, no quería que ocurriera así. ¿No querías? Mary enarcó una ceja. ¿Cómo querías que acabara? ¿Que desapareciera en silencio para dejarte sitio? No, yo... Judy vaciló. Es difícil de explicar. Inténtalo. Mary cruzó los brazos sobre el pecho. Tengo tiempo. Judy miró a su alrededor, como buscando una vía de escape. Quizá podríamos tomar un café, sugirió de repente. Ahí, señaló con la cabeza una pequeña cafetería en la esquina del supermercado. Mary dudó. Por un lado, hablar con la amante de su marido era lo último que quería hacer en ese momento. Por otro, podía ser su única oportunidad de descubrir la verdad. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero solo café, y solo la conversación. Se sentaron en una mesita del rincón. Judy hizo girar nerviosamente su taza entre las manos, evitando los ojos de Mary. Ray no me dijo que estaba casado, comenzó en voz baja. Al menos no al principio. ¿Qué? Mary no daba crédito a lo que oía. Pero lleva anillo de casado, y debió de hablar de una casa, de una familia. Dijo que estaba divorciado, admitió Judy, que vivía en la casa que compartía con su exmujer, que la relación había terminado hacía tiempo, pero que mantenían la apariencia de un matrimonio debido a la hipoteca de la casa. Mary sintió que las náuseas le subían por la garganta. Ray no solo había engañado, había negado por completo su matrimonio, su vida en común. ¿Y tú te lo creíste?, preguntó intentando mantener la calma. Sí, Judy levantó la vista. Porque era muy convincente y porque yo quería creer. Acababa de divorciarme, de mudarme a una nueva ciudad. Y Ray era tan atento, tan cariñoso. ¿Cuándo descubriste la verdad? Judy se quedó callada un momento, como si estuviera reflexionando. Hace cosa de un mes. Por casualidad vi las facturas conjuntas que había recibido por correo. Decía, señor y señora Driscoll. Le pregunté y admitió que seguíais casados. ¿Y eso no te detuvo? Mary sonaba desconcertada. Dijo que iba a divorciarse. Judy bajó los ojos.
que estaba decidido, que solo necesitaba un poco de tiempo para organizarse. Mary sonrió con amargura. ¿Y decidió acelerar las cosas viniendo a nuestro aniversario? Fue idea suya, admitió Judy. Dijo que quería presentarme por fin a sus amigos, que ya era hora de dejar de esconderme. No sabía que era vuestro aniversario, lo juro. Mary miró fijamente a la mujer que tenía enfrente y no supo si creerla o no. Judy parecía sincera, pero eso no cambiaba nada. ¿Y el dinero?, preguntó Mary. ¿Nuestros ahorros? Judy frunció el ceño incomprensiblemente. ¿Qué dinero? Los $5,000 que llevamos años ahorrando. Ray se los llevó ayer. No sé nada del dinero. Judy sacudió la cabeza. Pero, vaciló. Ray dijo que necesitábamos el dinero para el anticipo del piso. Prometió que pronto tendríamos suficiente. Mary sintió que algo en su interior por fin se rompía. No solo el engaño, no solo las mentiras. Ray estaba planeando una nueva vida con otra mujer, utilizando los ahorros que compartían. ¿Dónde está ahora?, preguntó sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. No lo sé. Judy parecía confusa. Después de anoche, nos peleamos. Le dije que no podía estar con un hombre que le levantaba la mano a una mujer. Se enfadó, dijo algunas cosas y se fue. No le he vuelto a ver. Mary se quedó mirando a Judy en silencio, intentando averiguar si mentía o decía la verdad. Pero en realidad, ¿qué importaba? Ray les había mentido a las dos, las había utilizado a las dos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Judy tras una pausa. Mary suspiró. No lo sé. Seguir con mi vida, supongo. ¿Y tú? Estoy pensando en volver a Providence. Judy sonrió débilmente. Aquí no hay nada para mí, y menos ahora. Terminaron su café en silencio. De un modo extraño, Mary no sentía odio por la mujer. Más bien fatiga y algo parecido a simpatía. Judy no era más que otra víctima de las mentiras de Ray. Antes de despedirse, Judy le entregó de repente un sobre a Mary. He encontrado esto entre las cosas de Ray. Creo que deberías verlo. Mary cogió el sobre sin saber qué esperar. Se despidió de Judy y se dirigió a casa con el extraño hallazgo en la mano. En casa, sentada a la mesa de la cocina, abrió por fin el sobre. Dentro había páginas impresas de anuncios de trabajo en San Diego, la confirmación de la reserva de un piso con 2 meses de antelación, y lo que más sorprendió a Mary, una demanda de divorcio, ya rellenada por Ray, pero no presentada oficialmente. Todo este tiempo, mientras ella esperaba salvar su matrimonio, Ray había estado planeando su huida y llevándose los ahorros de toda su vida no para empezar una nueva vida con Judy, sino para empezar una nueva vida sin los dos. Mary se sentó a mirar los papeles y sintió una extraña calma. Era como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado por fin en su sitio y pudiera ver el cuadro completo, feo, pero claro. Durante los 3 días siguientes al encuentro con Judy, Mary no salió de casa. Apagó el teléfono, faltó al trabajo en la cafetería y se quedó sentada releyendo los papeles del sobre. Cada línea de los papeles confirmaba que los últimos meses de su matrimonio se habían basado en mentiras. Ray no solo había tenido una aventura, sino que había planeado una huida de su vida en común sin molestarse siquiera en hablar con ella. Al cuarto día, Mary se despertó con una repentina claridad en la cabeza. Abrió los ojos, miró la mitad vacía de la cama y se dio cuenta de que ya era suficiente. Basta de compadecerse de sí misma, basta de preguntarse en qué se había equivocado y qué podía haber hecho de otra manera. Era hora de pasar a la acción. Se levantó, se duchó, desayunó y empezó a recoger metódicamente las cosas de Ray. Lo que no había recogido aquella noche estaba ahora cuidadosamente apilado en cajas. Camisas, pantalones, libros, herramientas. Todo lo que le pertenecía, Mary lo empaquetó sin emoción, como si estuviera desmontando las pertenencias de un extraño. Y con cada objeto doblado, respiraba más tranquila. A media tarde, Harry llegó para ver cómo estaba su hija. Al ver las cajas en el pasillo, asintió comprensivo. ¿Lo has decidido? Sí, dijo Mary con firmeza. Voy a sacar sus cosas y a cambiar las cerraduras. Me quedo con la casa. ¿Y su parte?, preguntó Harry, ayudando a su hija a mover otra caja. Ayer hablé por teléfono con un abogado.
Dijo que si Ray se quedaba con nuestros ahorros, podría tenerse en cuenta en la división de bienes. Además, yo he estado pagando la mayor parte de los pagos de la casa durante el último año, mientras él ha estado haciendo horas extras. Harry miró a su hija con orgullo. Podía oír una determinación en su voz que no había notado en los últimos años. Te ayudaré a comprar su parte, como te prometí, dijo. Tengo ahorros. Gracias, papá, sonrió Mary, sincera por primera vez en mucho tiempo. Te devolveré hasta el último céntimo. No tengas prisa, le hizo un gesto Harry. Tendrás otros gastos. Trabajaron todo el día, limpiando la casa de la presencia de Ray. Al anochecer solo quedaba ordenar sus cosas en el garaje. Mary insistió en que su padre se fuera a casa a descansar, prometiendo terminarlo ella misma y reunirse con él por la mañana para desayunar. Al oscurecer, estaba guardando las últimas herramientas en la caja. El ruido de un coche que se acercaba la dejó helada. Conocía ese sonido. Era el de la vieja camioneta de Ray cuando no estaba bien calentada. Mary se enderezó, respiró hondo y salió al patio. Ray ya estaba de pie junto al porche, mirando la hilera de cajas desplegadas a lo largo de la pared de la casa. ¿Qué es esto?, preguntó señalando las cajas con la cabeza. Tus cosas, respondió Mary con calma. Todo lo que dejaste atrás. Ray parecía cansado y arrugado, como si llevara días sin dormir. Tenía un arañazo en la mejilla, la marca de la manicura de una mujer, supuso Mary. La ruptura con Judy no debía de haber ido demasiado bien. Mary, escucha, comenzó él dando un paso hacia ella. Lo que pasó en la cena no era yo mismo. Nunca quise hacerte daño. ¿Querías? Mary cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y la petición de divorcio que ya has rellenado? ¿O la reserva del apartamento en San Diego? ¿O nuestros ahorros que te llevaste? Ray se quedó helado. Su rostro cambió. ¿Dónde has...? No importa, le interrumpió Mary. Lo que importa es que se acabó, Ray. Sé la verdad, toda la verdad. Mary, no es lo que piensas. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Sí, estaba pensando en el divorcio, pero no iba a marcharme así. Quería hablar contigo. ¿Cuándo?, preguntó María. ¿Antes o después de gastarte nuestros ahorros en una nueva vida sin mí? Ray bajó la cabeza. Por primera vez en toda la conversación, parecía realmente avergonzado. Estoy confundido, admitió. Judy fue un error, y San Diego también. Ahora me doy cuenta. Quiero arreglarlo, empezar de nuevo. Es demasiado tarde, dijo Mary con firmeza. Me traicionaste, Ray. Me mentiste durante meses. Me pegaste delante de nuestros amigos y de mi padre. Hay cosas que no se pueden deshacer. Pero si llevamos juntos 7 años, había desesperación en la voz de Ray. ¿De verdad vas a tirarlo todo por la borda por un error? Mary miró a su marido con atención, como si lo viera por primera vez. No es un error, Ray. Es toda una cadena de decisiones conscientes. Decidiste tener una aventura. Decidiste mentirme. Decidiste planear tu salida. Y decidiste pegarme cuando te dije la verdad. Ray se quedó callado, incapaz de encontrar las palabras para objetar. Todo lo que dijo Mary era cierto. ¿Dónde te alojabas?, preguntó ella cambiando de tema. En casa de Bobby, respondió Ray de mala gana. Dijo que me dejaría quedarme con él un par de días. Bien, asintió Mary. Pues recoge tus cosas y vete. Ya he hablado con el abogado. Se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio y del reparto de bienes. ¿Lo dices en serio? Ray la miró con incredulidad. ¿Vas a dejar que me vaya? Así no. Mary negó con la cabeza. Te dejo marchar porque me respeto demasiado como para permitir que vuelvas a mi vida. En ese momento, otro coche entró en la entrada. Era Harry. Cuando vio a Ray, frenó bruscamente y salió de detrás del volante. ¿Qué hace aquí?, preguntó Harry acercándose a su hija. Está cogiendo sus cosas, contestó Mary con calma. Y se va de mi vida. Ray miró de su exmujer a su suegro, como evaluando sus posibilidades de reconciliación. Finalmente, dándose cuenta de que había perdido, empezó a cargar cajas en su camioneta. ¿Necesitas ayuda para salir de aquí?, preguntó Harry cáusticamente, observando a su yerno. Estoy bien, le espetó Ray. Mary puso la mano en el hombro de su padre. No lo hagas, papá. Deja que se vaya. Observaron en silencio cómo Ray cargaba el coche. Cuando apiló la última caja, se acercó a Mary. Te quería, dijo en voz baja.
A mi manera, pero te quería. Tal vez, respondió Mary. Pero no era suficiente, ¿verdad? Ray asintió, como si aceptara sus palabras. Luego se dio la vuelta y se dirigió al coche. A mitad de camino se detuvo y se dio la vuelta. Las cosas que me llevé aquella noche, las fotos, los recuerdos, ¿quieres que te las devuelva? Mary se lo pensó un momento. No, dijo al fin. Quédatelas. Ya no los necesito. Ray subió al coche y se marchó sin mirar atrás. Mary y Harry se quedaron en el porche hasta que se apagó el ruido del motor. ¿Te encuentras bien?, preguntó Harry. Sí, Mary respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien de verdad. 3 meses después, Mary estaba sentada a una mesa en la misma cafetería donde trabajaba, pero esta vez no con delantal, sino con sus libros de texto. Betty, la dueña del local, la dejaba estudiar después de su turno, mientras esperaba el autobús para volver a casa. ¿Qué tal te va?, preguntó Donna, sentándose con ella durante su descanso. Bien, sonrió Mary. Contabilidad no me ha dado tanto miedo como pensaba. Siempre supe que eras lista, le guiñó Donna. ¿Cuándo terminas el curso? Dentro de 4 meses. Mary cerró su libro de texto. Y entonces espero conseguir un trabajo mejor. Nunca es tarde para empezar una nueva vida, ¿verdad? Donna asintió, pero su mirada se desvió hacia la puerta de la cafetería. Mary se dio la vuelta y vio a Ray de pie, inseguro en la entrada. ¿Me voy?, preguntó Donna en voz baja. No, está bien, se enderezó Mary. Estaré bien. Ray se acercó a la mesa, claramente nervioso. Hola, dijo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro, le indicó Mary con un gesto para que se sentara. Donna, ¿te importa? En absoluto, se levantó Donna. Tengo que volver al trabajo. Cuando se marchó, Ray se revolvió incómodo en su silla. Tienes buen aspecto, dijo por fin. Gracias. Mary se mostró educada pero distante. ¿Qué tal estás tú? Bien, se encogió de hombros. Me mudé a Springfield. Conseguí trabajo en un taller de reparación de coches. Me alegro por ti, dijo Mary con sinceridad. Escucha, se inclinó Ray hacia adelante. He venido a decirte que he firmado los papeles con el abogado. Ahora la casa es toda tuya. Gracias, asintió Mary. Te devolveré parte del dinero en cuanto pueda. El abogado me explicó las condiciones. No tienes por qué hacerlo. Ray negó con la cabeza. Considéralo mi compensación por todo. Permanecieron sentados en un incómodo silencio. Finalmente Ray volvió a hablar. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que pasó. Cometí un terrible error, Mary. Y no fue solo Judy. Olvidé lo que significa ser un hombre de verdad, un marido de verdad. Mary le miró sin emoción. En otro tiempo esas palabras podrían haberle llegado al corazón, pero ahora parecían solo palabras. Lo entiendo, dijo ella, pero no puedes volver al pasado, Ray. Gracias por venir a hablarme de los papeles. Mary empezó a recoger sus libros de texto. Tengo que ir al autobús. ¿Puedo llevarte?, se ofreció Ray. No, gracias, negó con la cabeza. Es mejor así. Ray asintió comprensivo. Se levantó y le tendió la mano. Buena suerte, Mary. Solo te mereces lo mejor. Ella le estrechó la mano, sintiéndose extrañamente distante, como si estuviera tocando a alguien de su pasado, alguien con quien ya no tenía ninguna relación. Buena suerte para ti también, Ray.